Me brilla la calva porque me acabo de echar una crema hidratante nueva y yo creo que se ha pasado un poco. Hace unas semanas, cuando publiqué mi primer vídeo introductorio a la cuestión racial dentro del nacionalsocialismo, os prometí que no dejaría pasar demasiado tiempo entre ese y su segunda parte. Y ha llegado ya el momento. También prometí que si llegábamos a los 5.000 seguidores del canal, sortearía un ejemplar de mi libro firmado y dedicado para el vencedor. Este sorteo lo haré por una web que es la que utiliza todo el mundo para estas cosillas, es la de Sorteados, y pide dos simples requisitos. El primero, obviamente, estar suscrito a este canal. Y el segundo, dejar un comentario al pie de este vídeo. La semana siguiente, cuando publique el siguiente, diré quién ha sido el vencedor, me pondré en contacto con él y le enviaré mi libro. Y ahora sí que sí, sin más dilación, dentro intro. ¿Vosotros cuando veis el título no os da al igual que a mí una impresión como muy histórico? De hecho, estuve a punto de cambiarlo por eso. ¿Y yo soy historiador? No, ¿verdad? De hecho, es que si me hubiera sacado el grado en historia, después de mis, creo que son 5 años en la universidad, seguiría sin ser historiador, sería alguien con el grado de historia, con el título de historia, pero no historiador. ¿Qué te convierte en historiador? Pues la investigación, el ir a los archivos, las publicaciones, los libros que publicas y poco a poco ir ganándote el respeto de tus colegas historiadores, un poco parecido a cómo funciona la ciencia, ¿verdad? Que hay algunos que se piensan que es algo tan simple como esto. Ya está, ¿no? Con eso ahí detrás de mi espalda ya soy una autoridad en la materia y cada vez que yo abro la boca tú tienes que cerrar la tuya. ¿Qué pasa? Que no te das cuenta de que Joaquín Bochaca, el negacionista del holocausto más famoso que hay en España, también tiene uno de esos en la pared. ¿Y qué? Hay que hacerle caso por todo lo que dice, ¿no? Pues no. Y tú que eres muy avispado, estarás diciendo ahora mismo, David, ¿qué leches me estás contando que yo he venido aquí a ver un vídeo sobre el racismo del Tercer Reich? Y sin embargo, sí que hay un motivo de peso. Y es que si no hubiéramos hecho esta reflexión, para mí ahora sería muy fácil, pues, colgarme aquí en el pecho mi medallita de historiador improvisado. No, esta no. Y a partir de aquí, pues currarme un vídeo de entre 15 y 20 minutos contándoos pues mis opiniones basadas únicamente en los libros que me he leído, en los documentales que me he visto, los artículos con los que me he encontrado y poco más. Y sería igual de válido que cualquier otro vídeo de otro fulano en YouTube hablándoos de la misma cuestión. Menudo percal, a ver cómo carajo le ataco yo a este vídeo. Hace poco en Instagram monté un tema de hazme una pregunta, ¿no? Esta ventanita. Y alguien me preguntó cuál era el vídeo que más me había costado hacer. Y respondí casi inmediato el de Guerra de Sexos, que fue el primero que subí, precisamente por el tema de que, joder, me costó mucho ponerme delante de la cámara, que es una cosa muerta que me está mirando, y hablarle, ¿no? O sea, si hablo ante una persona no tengo ningún problema, pero ante algo inerte, pues la verdad es que me cuesta y me costó mucho acostumbrarme a ello. De hecho, al principio ponía por la parte de atrás fotos de amigos, de mi madre, un muñeco con ojos, pues simplemente para poder mirar a algo más allá que esta cosa que me observa, ¿no? Pues me da a mí que va a ser este. Ya el primero se me atragantó lo suyo y quise dejar unos cuantos vídeos entre ese y este, precisamente para integrar yo bien lo que quería contaros, lo que quería deciros, cómo quería enfocar y atacar este vídeo, pero me está costando. El tema de que me cueste tanto esto es porque está clarísimo que todavía está integrado de alguna manera en mi ADN mental, si es que eso existe. Que sé que no, pero me gusta bastante el palabra, la verdad. Es algo que no he deconstruido, precisamente porque el tema racial es algo de lo que no se ha hablado mucho en nuestra sociedad. Que nadie me salga, por favor, que lo estoy viendo venir, es que lo estoy escuchando ahora mismo. El tema de que las razas no existen, por favor, no, no, no. Simpleza detectada. No digáis eso, por favor. O sea, eso no ayuda. Ya hablaré en otro vídeo de este tema. No hay consenso científico sobre esta cuestión. Hay científicos que dicen que efectivamente
no se puede hablar de razas tratándose de la especie humana, no raza humana, que ese es otro de los absurdos que se suele escuchar por ahí. David, no vayas por ahí, ten cuidado, ten más tacto, que aquí estás tocando la disonancia cognitiva de muchas personas. Pero sí hay otros científicos que, si bien no utilizan el término raza para dividir o clasificar a nuestra especie, sí consideran que es posible hacer una diferenciación de la humanidad a partir de la genética, aunque no por medio de las razas. Es un poco lioso y es un debate que no está en nuestra sociedad y cuya ausencia es aprovechada por el negacionismo y el pensamiento en burbuja. En el terreno del pensamiento, de las ideas, el mundo de lo ideológico, no existen los espacios en blanco. Y si la ciencia, si el auténtico conocimiento deja un espacio, un campo tan enorme sin rellenar, creyendo que así nos evitamos como sociedad de volver a los horrores del pasado, la gente, los chavales en proceso de, ante ese vacío, echarán mano de lo primero que se encuentren. ¿Y qué es? Efectivamente. Claro, aquí una vez más, y esto es una constante, lo iréis viendo, cuando lleve 85 vídeos grabados, seguiré hablando de esto porque es así, o sea, está no en el ADN mental, sino en el ADN ideológico. Ahora, como estamos hablando de razas, pues tengo que hablar de ADN. Pero del mismo modo que si se nos reprime es porque tenemos razón, victimismo / conspiración, si no se habla de ello es porque esa es la verdad, ¿no? Entonces el sistema censura, bla, 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 bla. Yo lo que creo respecto a esto, ya me diréis vosotros qué os parece, es que el sentido común, la conexión con la realidad de una persona negacionista nunca se desactiva del todo. Es como que se mantiene latente y desde ese limbo te manda como señales, en el sentido de, pero tío, ¿tú no te das cuenta de que esto no tiene sentido? Y entonces esas justificaciones tan peregrinas es el modo que nosotros, con ese pensamiento en burbuja, le decimos a nuestra mente, a nuestro sentido común que se revela, coño, pero ¿no lo ves que está claro? Mira, chaval, tu ánimo, que llevas casi 8 minutos y de racismo, bueno, de racismo estás explicando un poquillo, pero del Tercer Reich... Venga, vamos al lío. Como ya os he dicho al principio de este vídeo, creo que no tiene ningún sentido que me marque aquí pues un vídeo documental pseudohistórico en base a mis propias opiniones sobre todas las instituciones u organismos dedicados al estudio de la raza y su promoción en la Alemania nazi. Por ejemplo, la famosa Russia, que significaba Rasse un... Google, ayúdame. Rasse und Amt der SS. Pues eso, Oficina de la Raza y Asentamiento de las SS. Ah, no, espera. Ahora sí. Me parece mucho más interesante y productivo para vosotros que os cuente, en base a mi experiencia, cómo un vector fabricado de la nada por los nazis se termina convirtiendo en el eje sobre el que orbita la vida de todo un pueblo, refiriéndome por supuesto al alemán de los años 20 y 30 del siglo pasado, como las vidas de cada vez más y más y más chavales que se van radicalizando en torno a una idea como esta. Que no nos engañemos, es cierto que a día de hoy no existe, ni se la espera, una organización del tipo de la... Por fin, Rasse und Amt der SS. de eso. Pero, ¿qué os creéis que hay detrás de esa postura de preguntar siempre cuál es la nacionalidad de tal o cual criminal? Os aseguro que detrás de esta postura se esconde la presunción, en unos casos de forma consciente y en otras quizás más inconsciente, de que determinadas razas, pueblos o culturas están predispuestas genéticamente a determinados tipos de delitos. He decidido que para ilustrar este subcapítulo era mejor escapar de las típicas imágenes de funcionarios alemanes midiendo cráneos y centrarme, por ejemplo, en la maqueta de la Gran Germania, que era la superciudad que los alemanes querían levantar en su país
y que sirviese como capital del nuevo orden europeo. He dicho europeo y no alemán porque efectivamente los nacionalsocialistas se veían a sí mismos como unificadores de toda Europa. Esto se traduce políticamente en que empezaron siendo nacionalistas alemanes, pasaron a ser germánicos y luego finalmente paneuropeístas. En este caso... No, tío, no, la raza. Sigue con la raza, que ibas bien. Si había que crear un nuevo vector político de la nada en torno al que aglutinar a todos los alemanes, obviamente no se iban a quedar en cuestiones superficiales como el tamaño de los cráneos, la forma de la nariz, la altura, el color del pelo o el de los ojos. Cada vez que desde los medios oficiales, que es prácticamente siempre, se ha sostenido algo como esto, se ha hecho una burla de los más de 60 millones de alemanes que en 1930 vivían en aquel país. Y es que además es un análisis que por su simpleza no se va muy lejos de presentar el nacionalsocialismo o este tipo de negacionismos como una simple banda de skins violentos. ¡Pon la puta boca en el bordillo! ¡Por favor! ¡Ponla en el bordillo! Si yo a mis 16, 17 años, que es cuando empecé a investigar sobre todo esto de la cuestión racial, me hubiese encontrado la raza aria son señores de larga melena rubia, ojos azules y una altura superior a 180 centímetros. Pero claro, yo con la edad de ese momento y mis limitadísimos conocimientos en esa materia y prácticamente en todas las demás, simplemente tuve que hacer 1 más 1 igual a 2. Y pensé, ¿entonces Hitler? Y quien dice Hitler, pues dice Goebbels, dice Goering, dice Himmler, dice Ribbentrop, dice Darré, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente toda la plana mayor del partido nazi. Si esta mierda de argumento es la línea de contención que profesores y periodistas levantan ante chavales en proceso de radicalización, pues así nos va. Si es que a poco que leas te das cuenta de que simplemente era el ideal de belleza de la época, que de hecho es bastante parecido al que hay ahora. Vaya tela. No hay suficiente espacio en YouTube para abarcar toda la literatura, la filosofía, la ciencia, los mitos, las leyendas, los poemas, las canciones, los símbolos, los arquetipos, la espiritualidad. Todo eso ellos lo llamaban... Google, por favor. Weltanschauung. La cosmovisión nacionalsocialista, y eso es algo inmenso. El eje de esta cosmovisión, en torno a lo que pivotaba prácticamente todo lo demás, era la cuestión racial. El nacionalsocialismo no se puede entender sin esto, bien al contrario que el resto de los fascismos europeos. Por ejemplo, el falangismo en España, el fascismo en Italia, los Ustacha en Croacia, los cruzflechadas de Hungría, la Guardia de Hierro en Rumanía, etcétera, 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 el rexismo en Bélgica. No incorporaban a su discurso esta cuestión y muchas veces a lo largo de la guerra, si lo hicieron fue para contentar un poco a los alemanes, ¿no? Breve pero importante inciso. Esta es una pequeña línea temporal de la historia de la humanidad desde la prehistoria hasta más o menos la edad actual, ¿de acuerdo? Vale, pues desde el punto de vista de este negacionismo, desde este punto, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, hacia atrás, la humanidad era libre. Hacia adelante, estamos en territorio ocupado. Por eso, se decía, está proscrito el racismo, el estudio y análisis, etcétera, de las razas y las diferencias humanas en nuestra sociedad, y en cambio en el siglo XIX y XX, cuando la ciencia era libre, sí se podía estudiar este tema con total libertad. Es fundamental que veáis cómo en cualquier tipo de negacionismo, sea el que sea, siempre se manipula la ciencia para hacerla encajar con el discurso propio. Siempre. Esta ciencia, proscrita, por supuesto defiende que las razas existen, son una realidad observable e indiscutible, del mismo modo que las leyes que rigen la naturaleza. Cada raza tiene una idiosincrasia propia basada en unas determinadas características. Del mismo modo que Juan, Ramón y Susana tienen unas características individuales que los hacen Juan, Ramón y Susana, con las razas ocurre exactamente lo mismo. Pasa que la raza actúa como una superestructura, y si a Juan, Ramón y Susana sumamos a Arturo, Damián, Marta, Lucas, etcétera, 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 y muchos cientos, miles o millones, comprobaremos que hay unas cualidades que se repiten mayoritariamente. Cuanto más se parezcan entre sí los miembros de una raza, más fácil será que estas características, transmitidas de generación en generación, se manifiesten en cada uno de sus miembros. Básicamente, las características principales que definen a la raza blanca son el impulso creador o civilizador
y la bondad de carácter. Voy a hacer aquí un pequeñísimo inciso para compartir con vosotros un breve texto del general León de Grell, que es fundamental dentro de la burbuja. Estuvo en España viviendo, dio discursos dentro de la Asociación Nacional Socialista Española, CEDADE. Es simplemente para que os hagáis una idea de la ventaja que le lleva a un chaval en proceso de radicalización, a sus padres, amigos o profesores, cuando tiene que escuchar de sus bocas que el nacionalsocialismo es odiar y matar a los negros porque sí. El racismo germano significaba el descubrimiento de valores creativos en su propia raza, un descubrimiento de su propia cultura. Fue una búsqueda de lo excelente, una notable idea. El racismo nacionalsocialista no estaba en contra de las demás razas, estaba a favor de su propia raza. Apuntaba a defender y a mejorar su raza y deseaba que todas las demás hiciesen lo mismo por sus respectivas razas. Seguimos. Cuantos más miembros de la raza blanca se mezclen con pueblos diferentes, más pondrán en peligro la transmisión de estas cualidades ancestrales, raciales y supraindividuales. Si esto llegase a ocurrir, y dado que la raza blanca a lo largo de milenios ha demostrado ser la garante del derecho, de la justicia, del orden y de la civilización, provocaría el fin de la humanidad. No os podéis ni imaginar la barbaridad de recursos y de dinero que los nazis dedicaron por todo el mundo a intentar demostrar que todos los pueblos civilizadores y creadores de cultura, ya sea los romanos, los sumerios, incluso los egipcios, eran de raza blanca. Estaba buscando un vídeo para compartir con vosotros un trocito. Está hecho desde la burbuja, evidentemente, ya lo veréis. Me sigue poniendo los pelos de punta, pero es que ejemplifica a la perfección cómo se ve desde dentro de estos ámbitos negacionistas la cuestión racial. Der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Ahora imaginaros esto completamente integrado dentro de cada átomo de nuestro ser, la realidad que nos rodea chocando contra este constructo constantemente, y cuando lo tengáis completamente integrado, completamente presente en vuestro córtex, volver a ver el vídeo de la espiral del odio. Según Pedro Varela, y dado que todo este contenido, esta explicación que os acabo de dar sobre la cuestión racial es el mensaje que el sistema lucha por ocultar, ahora mismo tendrían que estar los geos intentando entrar en mi casa. Suri, ¿qué ha sido eso? Coño. Perdón, que era todo mentira, ahora soy rojo y de Podemos.